Bienvenidos a este programa Vivencias. Que este año nuevo esté bien para todos ustedes. Los que nos sintonizan, los que nos ven, los que nos oyen. Estamos a principios de este año 2023. Que para todos sea de felicidad, de paz, de tranquilidad. Que haya mucha armonía en las familias, con los hijos, con toda la familia, en el nombre del Señor. HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida a este su programa Vivencias con su hermano servidor Cirilo Ramírez Vázquez, transmitiendo desde aquí, desde la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco, México. Hoy viernes. El día de ayer hubo algunos problemas con la luz, por eso no he transmitido el programa ayer, pero hoy tenemos todos los servicios, gracias a Dios, y vamos a transmitir este programa hoy por única vez en esta semana. A las siguientes semanas ya serán los jueves a las 4 de la tarde. A todos, HPTV, su hermano Cirilo Ramírez, les desea que la paz de Dios, que la gracia de Cristo el Señor sea con cada uno de mis hermanos, en donde quiera que estén, donde quieras que se encuentren. Hay algunos hermanos de los batallones que nos han hablado, nos han mandado mensajes diciendo que están oyendo el programa. Qué bueno que los batallones, los hermanos que empiezan, oigan estos programas, porque son testimonios antiguos del principio de nuestra iglesia y les sirven. Ya ven, tenemos la historia de la iglesia también escrita en la palabra del Señor, y ahí la leemos, cómo empezó, cómo se desarrolló, todo lo leemos en la escritura de la iglesia primitiva. Lo que tu hermano habla ahora es de la restauración de la iglesia primitiva, la luz del mundo. Bien, este programa también lo transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times y HPTV, también aquí en Guadalajara, para todo el mundo. Bien, hoy tenemos, hermanos, un testimonio para empezar del apóstol Aarón Joaquín González. Cómo, hermanos, empezó aquí en Guadalajara su predicación, los problemas y carencias, hermanos, que tuvo. La Escritura nos da testimonio ahí en Mateo cómo empezó Cristo, él solito, la primitiva iglesia cristiana allá en Capernaum, allá donde había, hermanos, mar, donde había playas, había puerto. La Escritura no nos da muchos detalles de dónde vivía, cómo vivía él solito, dónde se quedaba a veces a dormir. Alguna vez le preguntó a alguien, oye Señor, ¿dónde vives? Y el Señor le dijo, mira, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas. El Hijo del Hombre dice, no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Dónde dormiría? ¿Dónde descansaría? ¿Dónde comería? No da detalles la palabra del Señor, pues sin duda fueron sufrimientos para él y un duro comienzo de la primitiva iglesia cristiana. Así pasó ahora en la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Por allá, por el año 1926, cuando el apóstol Aarón Joaquín llegó aquí a la ciudad, hermanos, de Guadalajara, y que primer lugar le dio, hermanos, a sus familiares, pues para llevarles las buenas nuevas de salvación, predicarles, hermanos, el evangelio eterno que él había recibido de parte de Dios y que era para él una obligación, como dice el apóstol Pablo también, para él predicar el evangelio. Lo que Dios le estaba dando, le estaba, hermanos, revelando continuamente, la doctrina revelada, como se la dio también al apóstol Pablo, una doctrina revelada
porque el apóstol Pablo tampoco conoció, hermanos, al Señor, no estuvo en los días que el Señor anduvo sobre la faz de la tierra. Lo conoció después en una revelación, pero la doctrina se la fue revelando, hermanos, el Señor poco a poco. Igual al apóstol Aarón Joaquín, la doctrina no se la fue revelando, incluso hasta casi 20 años después le reveló el bautismo en el nombre de Jesucristo y más revelaciones que recibió. Bien, pero quiso él darle a conocer a sus familiares ese evangelio eterno que él traía. Y le dice, hermanos, a la hermana Elisa, con aquella indumentaria gastada, hermanos, que traían sus pantaloncitos, su camisita, su chamilita, su hermanita, la hermana Elisa también con su ropa, pues muy deslavada, ya muy viejita, van a presentarse primero delante de los padres del hermano Aarón Joaquín. Y los padres, al verlos cómo iban vestidos, cómo iban casi con harapos, no los reciben, los corren, los sacan, hermanos, de su casa y les dicen que no quieren nada que ver con ellos. El hermano Aarón le dice a la hermana Elisa, bueno, vamos ahora a tu casa con tus papás, a ver qué es lo que nos dicen. También queremos predicarles las buenas nuevas de salvación. Y sin duda el apóstol lo hacía pues por no andar en la calle, hermanos, por no andar en los techitos salientes, quedándose ahí con la hermana Elisa, cobijaditos, no solo con su esposo, o quedarse a dormir debajo de un árbol, hermano, muy frondoso, en algún parque aquí de Guadalajara. Posiblemente lo hacía con la esperanza de que sus padres o los padres de la hermana Elisa les dijeran, mira, ahí está un cuartito, ahí está el cuartito tuyo que tenías antes de irte, o ahí está el cuartito de la hermana Elisa, que también ahí vivía, ahí estuvo de joven, ahí está su cuartito. Pero no hubo ni un cuartito, ni un recibimiento, nada absolutamente, los corrieron, los desconocieron sus propios familiares. Entonces, el apóstol, hermanos, sigue, hermanos, viviendo en la calle, en techitos, hermanos. Estamos hablando del mes de enero, porque llegó aquí en diciembre de 1926, el 12 de diciembre, y en algunos días que fueron a ver a sus familiares, anduvieron por ahí batallándole, posiblemente se llegó o los últimos días de diciembre, o ya en el mes de enero, cuando por ahí, hermanos, caminando, siempre, hermanos, como esposo, pues buscando alguna comodidad para su esposa, para la hermana Elisa Flores, porque andaban en la calle, dormían en la calle, comían, hermanos, en la calle cuando tenían algo que comer. Y siempre el esposo pues se preocupa mucho, hermanos, por la esposa, y esa preocupación lo hizo que fuera, hermanos, también a visitar a algunas iglesias, hermanos, evangélicas. Llegó, hermanos, el hermano Aarón y la hermana Elisa en esos meses fríos de enero. Llegó, hermanos, a un templo bautista. Aquí, hermanos, en Guadalajara, estaba ese templo bautista pequeño, no tan grande, entonces no había templos grandes aquí en Guadalajara. A la fecha, el más grande que hay es el de nosotros, la Luz del Mundo, pero la mayoría de iglesias evangélicas, bautistas, apostólicos, pentecosteses, pues tienen templos no tan grandes. Aquí cerquita hay uno en la calle, hermano, Presa Osorio. ¿Qué medida ese templo? Pues 10 por 20 más o menos, 200 metros cuadrados. Un templo pequeño con una casita pastoral al lado.
Así son los templos, y así eran en el tiempo, hermanos, antiguo, aunque son religiones muy antiguas, la bautista, la metodista, los testigos, los mormones, no tenían construcciones grandes, una construcción grande no la había, puros templos pequeños. Entonces llega ahí el apóstol en la calle Independencia, una calle aquí en Guadalajara, pues muy famosa, es la que parte todo el centro de Guadalajara, una avenida ahorita muy importante. En aquel entonces, pues era nada más una calle más. Había, hermanos, aguadores en burritos que vendían, hermanos, agua a las familias. Era todavía, hermanos, muy atrasada la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de hace casi 100 años. Por ahí enero, febrero de 1926, 96, 97 años hace de el testimonio que estamos dando. Entonces llega, hermanos, el apóstol con su esposa y ven, hermanos, ahí el templecito bautista. Y el hermano Aarón toca, hermanos, a la puerta. Y, hermanos, ya sale, hermanos, el pastor. Y hermano Aarón da testimonio, sale el pastor, que, hermanos, se llamaba Víctor Godínez. Víctor Godínez, el pastor de esa iglesia, hermanos, evangélica pentecostés. Y ya, hermanos, sin duda los ve, hermanos, cómo andaban vestidos, cómo andaban con aquellas ropas muy desgastadas ya, y sin traer, hermanos, nada, algún beliz, alguna maleta, alguna cajita en aquel entonces, amarrada con alguna ropita, no traían absolutamente, hermanos, nada, más que el hermano Aarón lo que traía, hermanos, el vestido, y la hermana Elisa también lo que traía puesto, no traían absolutamente nada más. Los ve y Dios lo mueve a misericordia. Mueve el corazón, hermanos, de ese pastor evangélico, ministro evangélico de la iglesia bautista en la calle Independencia, y los invita a pasar. Sin duda, pensó él, no sabemos a qué horas fue la hora de llegada del hermano Aurelio y la hermana Elisa con aquel pastor evangélico, pero sin duda los vio, hermanos, los miró pues necesitados, con hambre, hermanos, con sed, hermanos, por el caminar, hermanos, aunque hacía frío, pero pues se la pasaba el apóstol Aarón Joaquín caminando, igual hermana Elisa, pues con él acompañándolo, siempre acompañándolo a él. Los vio necesitados, los vio hambrientos, los vio sedientos y los invita a pasar, hermanos, a la casita pastoral donde él vivía, donde él estaba. Y les invita de sus alimentos, de su comidita, hermanos, que él tenía. Los invita, hermanos, para que ellos también participen de esa comidita. El pastor Víctor Godínez de la Iglesia Bautista en la calle Independencia los invita a comer. Sin duda, hermanos, en esa plática que tuvieron, hermanos, ahí en la mesa, les ha de haber preguntado, oiga, ¿y ustedes de dónde vienen? Oye, el apóstol Aarón Joaquín, la hermana Elisa, sin duda le dijeron, mire, venimos de Monterrey, de Nuevo León, venimos a predicar el evangelio aquí en la ciudad de Guadalajara. Y sin duda, aquel pastor también les ha de haber preguntado, aquel matrimonio que tenía enfrente a él, hambrientos, comiendo y bebiendo ahí del alimento que él estaba otorgando, le estaba dando, les ha de haber preguntado, ¿y dónde tienen su iglesita? ¿O dónde predican? ¿O dónde viven? Porque él predicaba ahí en ese templo, y ahí tenía su casita pastoral. Pero aquel matrimonio andaba predicando el evangelio, pero él quería saber dónde estaba su templecito, dónde estaba su reunión, dónde estaba su casita. Sin duda el apóstol Aarón Joaquín, pues no tenemos aquí una casa, no tenemos una construcción, no tenemos un templo,
andamos en la calle, dormimos donde se puede, porque todavía no hay almas aquí a las que yo les he predicado que hayan creído en el Evangelio. No tenemos ninguna casa. Y aquel pastor, conmovido en nuestra misericordia, les da hospedaje. Ahí, hermanos, en el templecito les da hospedaje. Aquí voy a ofrecer hospedaje, pero sin duda él tenía algún cuartito nada más ahí de casita pastoral. La historia no nos dice si tendría esposa o hijos, sin duda debió de tenerlos. Era un ministro evangélico, pero no tenía ahí un lugar para poderlo hospedar al apóstol y a su esposa. Es cierto, no traían maletas, no traían bolsas de ropa, no traían absolutamente nada, nada más lo que ellos traían puesto. No iban a ocupar mucho lugar, mucho campo, si él los hospedaba. Pero sin duda él no tenía un lugar, estaría también en un cuartito nada más ahí con su esposa, con su familia, y les ofrece un lugar. Les dice, miren, allí en el templo, abajito del altar del templo, está la pila bautismal, la pila donde hacemos los bautismos. En aquel, hermanos, entonces, y en muchos templos, hasta en los de nosotros, de la iglesia, la luz del mundo, hay pilas bautismales, algunas pequeñas, hermanos, que diremos de 2 metros por 2 metros, de 2 metros por 3 metros, la pila bautismal. Pero cuando no se ocupa esa pila bautismal, tu hermano estuvo en 22 iglesias y en todas tuvimos pila bautismal. Pero, hermanos, le decíamos a los hermanos que hicieran pues unas tarimas de madera para que cuando no hubiera bautismos, tapar la pila, que no se mirara, que no se viera aquel hoyo. Hay algunos templos que la pila siempre está en descubierto. Aquí en Guadalajara, en esta provincia, hay 2 pilas, una del lado de los hombres y otra del lado de las mujeres, y siempre la pila, hermano, está totalmente descubierta, no tiene tapadera, pero está atrás del ministerio. Pero cuando se está adelante del ministerio, siempre procura uno, hermanos, ponerle un tapanco de madera para taparla. Algunos templos le ponen alguna lona, hermanos, amarrada muy gruesa, para que no se vea la pila en las oraciones, en los servicios. Está tapada, es cierto, sin agua, porque se le pone agua cuando se van a efectuar los bautismos. Se terminan los bautismos y se desagua esa pila para que quede absolutamente sin agua, porque si la deja uno sin agua se echa a perder, empieza a oler mal, a agua podrida. La desocupa uno la pila de agua y la deja, hermanos, sola sin nada, pero le pone un tapanco arriba para que no se vea. A veces de madera tan maciza que arriba puede uno andar, caminar y no se quebra. La madera resiste muchísimo, con unos barrotes gruesos resistiendo. Entonces les dice, tengo la pila bautismal, ahí pueden hospedarse, ahí pueden quedarse, les dijo. Nada más cuando haya un servicio, una oración, si ahí están ustedes, no vayan a salir, para que las personas que están viendo, están en la oración, que están en el servicio, no vayan a escandalizarse porque salen personas de adentro de la pila bautismal. Podía irle mal hasta al pastor, podían reportarlo porque tenía ahí personas hospedadas. Entonces les dije, miren, nada más, no, cuando haya una oración, un servicio, no salgan, ahí esténse, quietecitos, ahí esténse, no salgan.
Ya cuando se termine el servicio, cuando termine la oración, ya pueden salir, pueden ir a la calle, pueden ir de compras, pueden ir y regresar. Y ahí está el lugar, ahí está el hospedaje. Yo les ofrezco la fila óptima para que ahí se quede. Y sí, hermano, aceptó el apóstol Aarón Joaquín. Y hermanos, se quedaron ahí en la fila optimal 40 días y 40 noches. Esos días y esas noches hospedados, metidos ahí bajo aquella cubierta de madera, en la pila optimal, es cierto, tiene escalones, ¿sabes? Tiene una escalera para bajar y otros escalones para subir. Baja el que se va a bautizar y porque esté otro esperando, sube por la otra escalera. Pero tiene una parte en medio de 2 metros, 2 por 2, 2 por 3, que es piso, es lisa. Y tiene pues en aquellos entonces cemento pulido, ahora ya tiene pues hasta mármol, tiene mosaico, y para que el agua no se filtre, el piso liso. Y ahí, hermanos, dormían, ahí descansaban, sobre todo en las noches, en el día, sin duda salían, hermano, no decía predicar el evangelio, pero en la noche ya vamos ahí a descansar, a dormir, del calor del día, del trabajo del día, del caminar del día. Y esos 40 días que estuvo el apóstol y el hermano Elisa ahí, alumbrados, hermanos, con alguna vela, con alguna veladora, él los dedicó a la oración, los dedicó al ayuno. El ayuno que el apóstol Aarón Joaquín estableció en la iglesia era no comer ningún alimento hasta las 12 del día. Y hemos hablado que por eso se estableció la reunión de 12, porque a las 12 iban los hermanos, las hermanas que ayunaban, a presentarle a Dios el ayuno a las 12 del día. Ya después de las 12 del día podían tomar ya sus alimentos normales, comida, agua, refresco, lo que fuera. Pero antes de las 12 no tomar absolutamente nada, solo agua. Pues sin duda, el apóstol de los 40 días ayunó hasta las 12 del día y ya después el pastor Víctor Godínez los invitaba pues, a desayunar o a comer o a cenar. Los 40 días que estuvo ahí el apóstol y la hermana Elisa, aquel pastor los invitó siempre los invitaba pues, a su cuartito, a su cocinita, a su comedorcito, para que se alimentara. Dios obró poniendo ese medio para que esos 40 días el apóstol no pasara hambre, que estuviera ahí comiendo lo poquito, hermanos, que aquel pastor le daba tanto a él como a la hermana Elisa. Ahí estuvo en esa iglesia bautista de la calle Independencia con el pastor Víctor Godínez 40 días, que ocupó para la oración, ocupó ayunando y ocupó para leer la Biblia, leer la Escritura, leer la palabra del Señor. Ya, hermano, a los 40 días salió, hermano, ya el apóstol de ahí, hermano, de Templo Bautista, de esa pila, agradeció al ministro, al pastor Víctor Godínez, el hospedaje por 40 días, los alimentos que les dio los 40 días, y se fue el apóstol. Se salió él de ahí con la hermana Elisa, otra vez, hermanos, para andar, hermanos, en las calles predicando el evangelio. Eso hacían todos los días, predicar el evangelio casa por casa, en la plaza, afuera de los templos católicos, ahí en San Juan de Dios, predicar el evangelio. Quedarse
donde podían, en las calles, en los aleros de las casas. Llegó a los días también a un templo, hermanos, congregacional. Pastor era un pastor que apellidaba Zambrano. Llegó a predicarle el evangelio también. A lo mejor también con la intención, si le daban hospedaje, pues ahí en el cuartil se hospedaba. Aquel pastor los despreció por la forma en la que iban vestidos, y el evangelio que no le pareció, los despreció y los corrió del templo congregacional, el pastor Zambrano. Siguieron, hermanos, en la calle, el hermano Aarón, la hermana Elisa, hasta que una persona, un señor, hermanos, al verlos, cómo, hermanos, andaban batallándole, y sin duda que llegó el apóstol también Aarón a predicarle el evangelio, y la pregunta que se hace siempre, ¿y dónde se reúnen ustedes? ¿Y dónde viven ustedes? Y la respuesta en aquel entonces del apóstol Aarón, porque no tenemos un lugar. ¿Dónde tienen un templecito? No tenemos templo. ¿Dónde se quedan ustedes? No tenemos casa. Donde se nos hace noche, ahí nos quedamos, ahí dormimos. Y aquel señor tenía, hermanos, un terreno con unas paredes, hermanos, de adobe, en ruinas, podemos decir. El terreno no era ni bodega, ni era casa tampoco. Tenía un terreno, y allá al fondo tenía unas paredes, hermanos, de adobes, semejando cuartos, pero sin techos. Y ya les ofrece al hermano Aarón y a la hermana Elisa: tengo un terreno y lo tengo solo. Tengo unas paredes ahí en la parte de atrás. Si quieren, yo se los presto para que se queden ahí. Me dio mucho gusto al apóstol Aarón Joaquín. Aceptó. Él y la hermana Elisa empezaron a irnos a limpiar aquel terreno, a barrer, a juntar la basura. Era la primera, no casa, pero el primer lugar donde iban a hospedarse ya sin moverse, hermanos, de ahí, y tener, hermanos, unas paredes alrededor, aunque sin techo. Posiblemente el apóstol con algunas tablas por ahí, hermanos, usadas, algunas láminas por ahí usadas, algún techito por ahí en esas paredes, pero ese fue el primer lugar donde aquí en Guadalajara el apóstol Aarón Joaquín ya se estableció. Ya no tuvo que andar, hermanos, vagando de una calle a otra, de una colonia a otra. Aquel señor les ofreció ese lote, ahí se estableció el apóstol Aarón. La historia que sigue la contaremos, hermanos, después, porque ya después por ahí le prestaron un cuartito, y así fue la historia del inicio de la predicación del apóstol Aarón Joaquín aquí en la ciudad de Guadalajara. Estuvo en el templo bautista 40 días, 40 noches, ya luego le prestaron, hermanos, por ahí un lotecito para ahí ya estar establecido y a vivir. Estamos hablando de los años 1927, principios de 1927. Testimonio vivo para la gloria de Dios. Parece que hay algunos mensajes, algunos hermanos. Mira, la hermana Paulita Vázquez dice: la paz de Dios. Dios bendiga a la hermana Paulita Vázquez. Saludos, dice, a toda la linda audiencia, dice la hermana Paulita. Dios la bendiga, hermana, en el nombre del Señor. También Dinora Marina Hernández, la paz de Dios, hermano, saludos. Dios bendiga a la hermana Dinora. No nos dice de dónde, pero de donde habla, de donde manda el mensaje, que Dios la bendiga. Katy Salcedo, la paz de Dios. Es un honor ver su programa. Dios le pague. Un saludo muy especial desde Colombia. Y en 8 días, hermana Katy, daremos 2, 3, porque en enero se celebraban las Santas Cenas en Colombia. Vamos a dar 2, 3 testimonios de allá de Colombia, de los años 70, para que sea pendiente ella. Invite a más hermanos colombianos.
para que estén al pendiente de los testimonios de los años 70, el principio de Colombia, las primeras santas de Colombia, hablaremos. Mientras, Dios la bendiga a la hermana en el nombre del Señor. José Humberto Caro Loya, Dios lo bendiga, los bendiga también en el nombre del Señor. Rebeca Omono Musue, es hermoso escuchar el inicio del pueblo santo de nuestro Dios. Saludos desde Mata, Guinea Ecuatorial, África. Dios bendiga a África. Cómo Dios fue a bendecir a aquel país de África. Dios bendiga a África allá en Guinea Ecuatorial en el nombre del Señor. More Hernández, Dios le bendiga. Saludos del estado de Minnesota, en Estados Unidos también. Dios bendiga a Minnesota. De hoy en 8 daremos testimonio de cómo empezó la obra en Estados Unidos, en Los Ángeles, por allá en los años 55. De hoy en 8 esté al pendiente, hermana, y Dios la bendiga. Edurgen Montero, hermoso testimonio, Dios lo bendiga. Florida, Estados Unidos. Ahorita está muy frío por allá todo eso. Dios bendiga a Estados Unidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir, hermanos, con otro testimonio. Qué bueno que hay hermanos que estén al pendiente de este programa, testimonio. Ahora vamos a hablar de México, el estado de Veracruz, un pobladito pequeño que se llama Fortín de las Flores, Veracruz. Y que, hermanos, este 11 de enero del año 2023, 11 de enero del año 2023, estarán celebrando 15 años de la inauguración de su templo allá en Fortín de las Flores, Veracruz. El templo fue inaugurado por el apóstol Samuel Joaquín Flores el 11 de enero del año 2008. Dios bendiga Fortín de las Flores, Veracruz. Pero, ¿cómo empezó ahí en Fortín? En el estado de Veracruz, hermanos, hay muchas iglesias. Fue muy bendecido desde el principio el estado de Veracruz. Veracruz, Jalapa, los Córdobas ahí son muy antiguos, desde el tiempo del apóstol Aarón Joaquín. Empezó a haber, hermanos, ahí iglesias en el estado de Veracruz, varias, pero había iglesia en Córdoba, había 2 iglesias. Tu hermano estuvo en Córdoba, en la colonia Buenavista, o sea, Palo Solo que le dicen. Pero hay 2, hay en la colonia México. También en Orizaba, en Nogales también hay iglesias, también de la Luz del Mundo. Tienen ya muchos años, antes de los años 70 ya esas iglesias. Desde el tiempo del apóstol Aarón Joaquín ya había algunas iglesias en ese rumbo. Pero Fortín es un poblado, hermanos, en el que no había iglesia. Estamos hablando de los años 70, 60 y tantos, que no había iglesia, hermanos, en Fortín de las Flores, Veracruz. Es un pobladito, hermano, no muy grande, pequeño, que tendrá ahorita a lo mejor 50,000 habitantes, a lo mejor poco más. Es un paso obligado desde México por la carretera, la autopista hasta Veracruz, pasando, bueno, por muchas, hermanos, poblaciones del estado de Puebla y ya del estado de Veracruz, Nogales, pasa, hermanos, Orizaba, pasa, y sigue, hermanos, Córdoba, sigue hasta el estado de Veracruz. Bien, por esos años se compró un terreno, hermanos, grande, y el apóstol Samuel Joaquín pues da libertad de los hermanos que vivían en Córdoba, de los hermanos que vivían en Orizaba, de algunos hermanos que vivían en Veracruz, incluso
También yo me acuerdo que dio permiso de algunos hermanos que vivían aquí en Guadalajara, en la hermosa provincia, que si querían irse a vivir a Fortín de las Flores, Veracruz, esa colonia apenas había comprado un terreno y se iba a colonizar. Se iban a hacer casas para los hermanos, dejando un lugar especial para un templo. Y empezaron, hermanos, de algunas iglesias a comprar, hermanos, lotes, a comprar terrenos y hacer, hermanos, sus casitas y a irse a vivir, hermanos, ahí. Hicieron ahí una callecita que está muy cerquita de la carretera, un templecito, pues provisional, hermanos. ¿Qué me diríamos? Yo fui a ese templo, 7, 8 metros de frente por unos 20 metros, 18 metros de fondo. Y ahí muy cerquita una casita, hermanos, pastoral de 2 pisos. También la conocí, me hospedé también ahí en una ocasión. Sí, un templecito provisional, pero el templo grande, o sea, el lote grande, el lote mayor, así lo dejaron, no lo construían. Llegaban más hermanos y más hermanos, llenaron una cuadra, llenaron otra cuadra de casas de hermanos, llenaron otra, 3, 4 cuadras de casas de hermanos, pero no se hacía, hermanos, el templo. Y recuerdo, hermanos, cuando el apóstol fue a inaugurar Veracruz, por ahí por el año 70, un año más, un año menos, fue a inaugurar el templo de Veracruz. El que hizo el hermano Gilberto García, fue el segundo templo ahí en Francisco Canal, porque el primer templo lo terminó el hermano Joaquín Chi. Me acuerdo que yo fui a esa inauguración, hermanos, de cuando el hermano Joaquín Chi hizo, hermanos, ese templecito, y se inauguró con el hermano Joaquín Chi. Ya después, ya por los años 85 más o menos, 84, ya el hermano Gilberto hizo, hermanos, otro templo ahí muy pegado, pero muy grande, muy bonito, y ya lo terminó, y el apóstol fue, hermanos, a inaugurar ese templo en Veracruz, Francisco Canal. Tu hermano estaba en México, en Colonia Constitución. Estamos hablando ya de los años 84, 85. Y fue el apóstol a inaugurar el templo de Veracruz. Se hizo la inauguración. Como a los 2 días, el apóstol Samuel Joaquín le dice al hermano Rodolfo Reyes, de todos los ministros que íbamos ahí con él, eran unos 70, 60 ministros, pero le dice al hermano Rodolfo Reyes en el desayuno, estábamos desayunando, ella tenía la camioneta allá afuera para allá regresarse a México, venía a México por carretera. Y él dice, hermano Rodolfo Reyes, Rodolfo dice, te espero por ti. Sí, hermano, dice el hermano Rodolfo Reyes, llevó una camionetita y su familia. Y a mí también, a un servidor, me dice, Cirilo, dice, te espero en Fortín, dice, váyanse, dice, ahí voy a llegar. Y pues ya yo también llevaba una camionetita y también con mi familia nos subimos a la camionetita y nos venimos de Veracruz a Fortín. No está lejos, serán unas 2 horas cuando mucho. Pasa uno a Córdoba y llega uno a Fortín. De las Flores de Veracruz, así se llama, está antes de Orizaba, entre Córdoba y Orizaba. Y ya el hermano Rodolfo y yo nos venimos cada quien en su camionetita a Fortín. Llegamos a Fortín, hermanos, de las Flores, y eran más o menos las 5:30 de la tarde a la hora que llegamos. Ya los hermanos estaban acudiendo al templecito provisional que había, a la oración de 6. Iban a la oración de 6. Más que algunos sabían que iba a pasar el varón de Dios ahí, hermanos, de pasada nada más a México. Estaba allí de ministro el hermano Alejandro Medina, ahora es pastor de la iglesia del Señor. Estaba él ahí con su esposa.
Y pues ya llegó tu hermano, llegó el hermano Rodolfo Reyes, nos pusimos ahí, hermanos, en la callecita donde está el templecito, mi camioneta y la de él, y ya nos pusimos en la puerta del templo, él y yo, hermano Rodolfo Reyes y yo en la puerta, pues porque ya estaban llegando los hermanos y iba a haber oración, faltando unos 15, 20 minutos para las 6. Llega el apóstol Samuel Joaquín en su camioneta, se baja de su camioneta, el apóstol, iba la hermana Eva y algunas hermanos más con él, se baja el apóstol y nos ve en la puerta nosotros dos ahí parados. Él nos había invitado, nos había dicho que él nos miraba en Fortín, que nos esperaba en Fortín de las Flores. Y ahí estábamos esperándolo a él. Llega él y ya, hermano, se baja de su camioneta y nos ve a los dos. Ya nos dice a los dos, dice, ¿por qué no han empezado la oración? Pues nosotros a lo mejor sí íbamos a, si no llegaba el que le tocaba llevarla, porque para eso íbamos. Pero todavía nos faltaban como 15 para las 6 de la tarde. Entonces, por eso a lo mejor no nos movíamos ni uno ni otro para llevar la oración, aunque yo iba a respetar al hermano Rodolfo Reyes porque él era el diácono, yo no soy el encargado, y pues él tenía más grado que yo para hacer la oración, llevar la oración. Pero ya se pone en la puerta y dice, ¿por qué no la han empezado la oración? Y entra por el pasillo central, la iglesia ya casi estaba llena, el templecito provisional, que había 100 hermanos, a lo mejor 150 hermanos. Y empieza a caminar por el pasillo central, y pues ya nosotros siguiéndolo, nada más andábamos los dos con él, hermano Rodolfo Reyes y yo, y la iglesita pues gozosa viendo al apóstol en su entrada. Él nunca les había dicho que se iba a presentar, no era domingo, no era jueves, era un día martes, creo, era en la tarde, martes, miércoles en la tarde, las 6 de la tarde, y entra, hermanos, y llega hasta el ministerio, y en el ministerio, él, hermanos, le habla a la iglesita, les dice a la iglesita que él iba de paso a México y que había querido ahí él pasar para saludarlos nada más, y ya les habla unas palabras, la iglesia pues bien gozosa, y ya les dice el apóstol, mire, yo acabo de ir ahí al lote grande que tienen, al terreno grande que tienen para hacer un templo para la gloria de Dios. Y empieza el apóstol a incitarlos, a animarlos, pues para que ya lo empezaran, que la próxima vez que los visitara quería que ya hubiera ese templo bonito, ese templo grande, ese templo hermoso. Y los incita, hermanos, y ya les habló unos 15 minutos más o menos sin orar. Estuvo hablando ya antes de la primera oración. Y ya a los 15, 10 minutos les dice, hermanos, vamos a orar, a poner en la mano de Dios la iglesia para que empiecen esa construcción, para que se haga el templo para la gloria de Dios, y hace la oración el apóstol del Señor. 15, 20 minutos hablando, y ya pide la oración. No, la iglesia toda cayó en bendición, pero antes les dio ese consejo de que ya empezara la construcción del templo. Ahí estuvo tu hermano y el hermano Rodolfo Reyes, fueron los únicos testigos, y el hermano Alejandro Medina, que era el encargado de ahí, de hermano Fortín de las Flores, que estaba también ya ahí, hermano. Estábamos los tres ahí con él en el ministerio, y ya, hermanos, los invita a orar para que recobren fuerzas, tengan ánimos y empiecen la construcción. Estamos hablando ya de los años 80 y tantos, 85, 86. Ya, hermanos, ya venían de regreso de la inauguración de Veracruz, de la segunda vez que fue inaugurado, venía a México. Y ya, antes que la iglesia se levantara de hacer oración, se bajan del ministerio. Y ya, hermanos, pues me da lugar para que yo siguiera ya la oración, porque ya la iglesia, cuando ya se levantara, ya no lo iba a ver a él ahí.
él venía a México, se iba a salir del templo, a subirse a su camioneta y a manejar hasta México, pero ya me daba el lugar para que siguiera ya la oración, ya eran 6:10, 6:15, pues ya sale él, hermanos, y se despide de los pocos hermanos que había afuera, del encargado Alejandro Vega, sube a comer y se va a México. Pero la iglesia, hermanos, invitada por él, incitada por él, empieza la construcción de esa grande casa de oración, hermosa casa de oración. La persona o hermanos que están allá hacia el sur y que pasan por la autopista de Fortín de las Flores, la que va a Veracruz, la que va hasta Yucatán, la que va hasta Guatemala, hasta El Salvador, ahí es donde aquí para allá a mano izquierda se ve la imponente construcción de un grande templo de la iglesia La Luz del Mundo para la gloria del Señor. Los que vienen del sur hacia acá, hacia México, cualquier autobús, cualquier camión que venga, ahí se ve imponente la construcción del templo que se hizo en Fortín de las Flores, Veracruz. Ese templo, cuando aquí en Guadalajara se pusieron los proyectos para que se escogiera cuál templo se hacía aquí en Guadalajara los ministros votamos, el apóstol votó, se escogió el templo que está aquí en la provincia, el piramidal, así le decían, el templo piramidal, ese se escogió. El segundo proyecto era el templo que se hizo en Fortín de las Flores, Veracruz. Un templo que se mete, hermano, la figura más o menos de un barco, pero inmenso, grandísimo, hermano. Fue el segundo proyecto. Ese el apóstol Samuel Joaquín quiso que se hiciera en Fortín de las Flores, Veracruz. Los hermanos empezaron desde esa oración que el apóstol les incitó, los invitó. Es un templo muy grandísimo, hermano. Tardaron algunos años en construirlo, ese grande templo, pero con el tiempo Dios, hermanos, los fue bendiciendo. Dios les fue dando fuerzas y fueron haciéndolo, hermanos, desde el inicio, desde el principio, hasta, hermanos, que se termina ese templo, esa gran construcción en Fortín de las Flores, Veracruz. Fines del año, hermanos, 2007, terminan ya la construcción. Todo el templo, grandísimo, enorme, hermoso, bonito, está ya construido. Ya invitan al apóstol del Señor Samuel Joaquín, que había pasado y que no volvió a ir desde aquella fecha a Fortín de las Flores. Hablé del año 85-86, que se inauguró Veracruz y que pasamos con él ahí, que los invitó, los animó para empezar la construcción. Desde entonces no había ido, porque les había prometido que iba a ir hasta que terminaran el templo. Terminaron el templo y él, hermanos, 11 de enero del año 2008, fue el apóstol Samuel Joaquín acompañado de muchos ministros, ahí nos acompañamos para la gran inauguración de ese, hermanos, grande templo que se hizo, hermanos, ahí en Fortín de las Flores, para la gloria, hermanos, de Dios. Fue un templo, hermanos, construido con el ánimo que el apóstol les infundió en esa vez que pasó, nada más en 15, 20 minutos que él estuvo ahí hablándoles, oró, hermanos, por ellos, ya nos dejó a nosotros ahí 2, 3 días, nos dijo, esténse aquí, y luego ya cada quien se va a sus lugares. Ya también estuvimos ahí pues, hablándoles de que el apóstol quería que en aquel terreno baldío, en aquel terreno donde jugaban, hermanos, ahí fútbol, jugaban algún deporte, que ahí él quería un templo. Y ese proyecto se hizo realidad,
Se inauguró, volvemos a repetir, 11 de enero 2008. Va a cumplir, hermanos, en este 2023, el 11 de enero, dentro de 5 o 6 días, va a cumplir 15 años. 15 años de inaugurado por el apóstol Samuel Joaquín Flores. Testimonio vivo. Yo lo viví para la gloria de Dios. Bien, hay más mensajes. Son testimonios vivos, son convivencias de tu hermano Amada Ramírez Olvera. Saludos de Guadalajara. Dios bendiga a la hermana Amada en el nombre del Señor. Enrique Montero, ya dijimos, de Florida. Dios bendiga a Florida. Me gustan mucho los testimonios. Hoy me quedé, no fui a la oración porque me enfermé de COVID. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga. Oraremos por ella para que Dios le dé pronto alivio a la hermana Enrique Montero allá en donde está en Florida, en el nombre del Señor. Zaida Subieta. Dios lo bendiga también. Son de aquí de México, de Ciudad Guzmán. Luego daremos también testimonio. Nos tocó ahí que se inaugurara el templo, que se hiciera la iglesia pastor. Hubo un temblor muy grande ahí en el 85. Daremos testimonio de Ciudad Guzmán. Dios bendiga a todos los que nos mandaron mensajes, los que han visto este programa, los que mirarán, porque queda grabado. Dijimos o repetimos lo del principio, por única vez se hace viernes, pero ya de aquí en adelante va a ser los jueves a las 4 de la tarde. Hubo problemas con la luz ayer, por eso no se hizo ayer, pero hoy estamos ya, todos los servicios ya están bien, ya están trabajando. Gracias, hermanos, a Dios. Entonces, agradecemos, hermanos. HPTV agradece a todo el público, a todos los hermanos, hermanas, personas que nos miraron. Agradecemos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos a los hermanos Larios, hermano Abisaí que está atrás de las cámaras allá, mis nietos que me ayudan. Agradezco a todos y a todo el público en general. Deseamos que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. HPTV agradece la sintonía voluntaria de cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde en su santo y en su bendito amor. Dios los bendiga.